Buenas noches. Colapso en todas las bolsas del mundo. Vamos a estar con el ministro de Economía dentro de breves instantes. Antes de ello, un par de comentarios. El primero sobre esta campaña que sin duda hay para liberar a Antauro Humala, aprovechando el hecho de que su hermano es presidente de la República, lo que habría influido incluso en el ánimo de algunos vocales supremos que estarían degradando las penas que se le habían originalmente impuesto. Tuvimos una mesa sobre este tema el día viernes. Vamos a pasar un extracto de lo que dijeron los participantes. Comencemos con lo que dijo César Azabache sobre este tema. Adelante. Conforme al Código Penal, es asesinato cualquier delito que se comete para facilitar otro delito, ¿de acuerdo? Eso significa que si una banda de ladrones es sorprendida mientras roba y al ser sorprendida entra en un tiroteo con la policía, las muertes que provoquen no son homicidios simples, sino que son asesinatos. No porque ellos estén pensando en sus cabezas, que nadie sabe lo que otro piensa, que matarlos facilita su fuga o no, sino porque objetivamente hay una relación entre un evento y otro. Bueno, exactamente lo mismo ocurre si un grupo de rebeldes es sorprendido y en un tiroteo mata a 4 policías. Hasta ahora las dos votaciones lo que han hecho es poner sobre la mesa que la Fiscalía no cumplió su oferta de prueba sobre crueldad y ferocidad. Pero está claro que en este juicio se discutieron 4 muertes que estaban relacionadas a un evento indiscutible que es la rebelión. Están probadas las muertes, está probada la rebelión, está probada que las muertes se produjeron en el contexto de la rebelión. Al día siguiente, el 2 de enero, la rebelión comenzó el 1º. En consecuencia, no hay ningún inconveniente para que la Suprema diga, señores, yo no tengo ninguna razón por la cual no puedo trasladar la condena de asesinato en primera instancia a asesinato porque hay una relación de favorecimiento entre las muertes y el crimen. A mí, Corte Suprema, no me obliga el hecho de que el artículo que se citó en la acusación sea otro, porque el hecho está probado. Así es. No sé. Es decir, hay vocales de la Corte Suprema o la Corte Suprema, la Sala Permanente de la Corte Suprema, ha invocado razones formales para, digamos, no tomar en consideración la prueba evidente del asesinato. Entonces, francamente, hay que ir a la esencia de los temas, no quedarse en asuntos formales, ¿no es cierto? Están buscando pretextos, quizás pues para, digamos, complacer al poder, habría que preguntarse, ¿no? Luego, sobre este tema precisamente, el doctor Aníbal Quiroga dijo lo siguiente. En el ánimo de estos supremos que han, digamos, rebajado la calidad del asesinato, esté juzgando el hecho de que el presidente es hermano del acusado? Pero sin duda alguna, ese es un tema que está siempre presente en un juzgamiento de esa naturaleza. Y el juzgamiento tiene 2 momentos diferentes. Cuando Antauro es juzgado y su hermano es un político del medio, y cuando Antauro es juzgado y su hermano es el presidente de la República. Históricamente el Poder Judicial siempre ha estado cercano al poder, ese es un axioma, es cuestión de revisar la historia del Perú. Y por otro lado acabamos de ver cómo el presidente de la Corte Suprema, que es un magistrado importante y ciertamente independiente, ha estado en Palacio de Gobierno conversando con el presidente de la República durante 1 hora. En consecuencia, lo que hay en la Corte Suprema es un debate de esa naturaleza y una discordia en este momento. Hay 3 magistrados que han votado por ratificar la condena más dura y hay 2 que están en una posición diferente. Uno de ellos es el que ha opinado públicamente que no hay que soslayar que se trate del hermano del presidente, con lo cual se rompe claramente el principio de igualdad de las personas, es decir, todas las personas somos iguales ante la ley, pero algunos somos hermanos del presidente y en ese caso no existe el principio de igualdad. Bueno, ahí Aníbal Quiroga se estaba refiriendo al vocal supremo Javier Villastén, que había declarado que no podemos pasar por alto el hecho cierto de que se trata de su hermano, de modo tal que como si eso tuviese una importancia o estableciera una diferencia, ¿no? De lo que es inadmisible, inconcebible. No se puede usar el poder para establecer diferencias entre las personas, ¿no es cierto? Bueno, pues al parecer esta frase de Javier Villastén podría tener que ver con el viaje que él hizo a la asunción de mando del señor Funes en El Salvador el año 2009, donde se encontró con Ollanta Humala y Nadine Heredia, que estuvieron conversando. Ahí estuvo Luis Chuquiguara, que era embajador del Perú en El Salvador en ese momento. Luego de eso, cuando aparentemente
uno podría pensar que, entre otras cosas, se podría haber conversado de alguna estrategia para liberar a Antauro Humala, ¿no? El hecho es que cuando, luego, unos meses después, el embajador Chuquibara aparece como asesor de la presidencia de la Corte Suprema. Javier Villestein era el presidente de la Corte Suprema y ahora, pues, Luis Chuquibara es el secretario de Palacio de Gobierno. Bueno, un comentario también sobre declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, este fin de semana. Él dijo primero que el presidente se siente cómodo con la Constitución del 79, pero agregó, esto no significa que se actuará al margen del ordenamiento constitucional actual. Bueno, pero entonces, si no se va a actuar al margen del ordenamiento actual, si vamos a respetar la Constitución del 93, etcétera, ¿a santo de qué expresar su afecto por la Constitución del 79? Digamos, ese es darle estatus político a unos afectos, ¿no es cierto? Esos son sentimientos personales que no tienen que confundirse con los asuntos de Estado, porque lo único que se hace es introducir, pues, confusión, incertidumbre, ¿no es cierto? Bueno, pero además, en una entrevista en Panorama Anoche, Salomón Lerner dijo, ya aclaró, que el Ejecutivo no va a presentar iniciativas de cambio constitucional, lo cual es una precisión interesante. Esto fue lo que dijo. El criterio es que nosotros hemos manifestado con mucha claridad en la hoja de ruta que no vamos a presentar iniciativas del Ejecutivo para los cambios constitucionales. Ellos tendrán que venir del Legislativo y si hubiera alguna tendrá que ser discutida. En este momento no hay ningún tipo de iniciativa del Ejecutivo con respecto a cambios constitucionales. Bueno, esto es importante, es interesante, ¿no? Significa que el gobierno no tiene pensado en este momento, claro, dicho en este momento, ningún cambio constitucional. Ya es interesante, es un avance, por lo menos ayuda a despejar este ambiente, ¿no? Este ambiente de incertidumbre. Además, agregó que, explicó que el gobierno no es estatista. Esto fue lo que dijo. No somos estatistas, lo hemos dicho desde el primer programa presentado por el Partido Nacionalista, por Gana Perú. Nosotros creemos que la conformación de un Estado participativo en todas las actividades no es lo correcto. La línea correcta es que haya una participación de capitales nacionales, capitales privados, y un Estado que regule, que promueva y que participe en algunos aspectos estratégicos. Eso es lo que queremos construir, una participación del Estado en empresas, en los sectores en donde ya están hoy día, en petróleo, en electricidad, en agua, para que sean eficientes y que puedan dar servicios de calidad a toda la población. Donde ya está hoy día, o sea que ya no estaríamos hablando en todo caso de crear una línea de bandera, ni de recrear una marina mercante, en fin, de crear nuevas empresas públicas o mixtas, ¿no es cierto? Por lo menos no lo dijo. Quien sí más bien ha insistido en eso, incluso en los cambios constitucionales, es Daniela Bugatás, en una entrevista publicada en el Día del Comercio el día de ayer. Ahí defiende esta necesidad de modificar la Constitución y luego de crear empresas. Dicen, si nosotros queremos hacer una empresa de chocolates como Estado, envíale el proyecto de ley al Congreso, el Congreso lo aprueba, lo hace ley y haces la fábrica. Y agrega a Bugatás, lo que es inaceptable es que a un Estado soberano se le limiten las condiciones. Y sí, según Bugatás, el Estado no debe tener ningún límite, por ejemplo, en este caso, para crear empresas públicas. Pero, como bien dice Rosa María Palacios en un artículo hoy día en Diario 16, para eso existen las constituciones, ¿no es cierto? Para eso existen en las democracias, en las repúblicas, para limitar el poder, el abuso del poder, en este caso eventual abuso del poder del gobierno, el eventual abuso del uso de nuestros recursos, de los impuestos que pagamos en aventuras empresariales que pueden terminar en cualquier cosa, ¿no es cierto? Como de hecho han terminado en el Perú en casi todos los casos, en grandes déficits, casos de corrupción extraordinarios, etcétera, ¿no? Hay que poner límites al poder, si no el poder se vuelve absoluto y la corrupción también es absoluta. Bueno, además, Lerner se refirió a formalizar, eliminar exoneraciones regionales.
vamos a formalizar a los empresarios peruanos, vamos a luchar contra la elusión, vamos a tratar de que la presión tributaria que hoy día está en 15% pase a ser como meta al 19-20%, y vamos a estudiar las exoneraciones que se han dado en algunas regiones del país, que digamos son leyes que podríamos ir compensando con otro tipo de acciones. Dicho sea de paso, hablando de Daniel Abogatás, me había olvidado de mencionar que en esa misma entrevista Abogatás profiere una serie de ataques contra los periodistas a propósito de la sesión secreta para sancionar a Marta Chávez y otros temas. Realmente se ha sumado entonces al canciller Rafael Roncagliolo, está formando una dupla con el canciller Rafael Roncagliolo respecto a este asunto de la prensa y la libertad de expresión. Recordemos que Roncagliolo atacó al diario Correo por desnudar los ataques del presidente ecuatoriano Correa contra la prensa ecuatoriana, que está simplemente provocando la desaparición de un medio que lo había criticado, que lo había atacado, y además atacó a la propia prensa peruana. Y sin embargo, aquí en el Perú efectivamente muy pocos o casi nadie protestó. El diario Correo lo hizo y entonces le cayó encima Rafael Roncagliolo, francamente increíble. Hay principios fundamentales, la libertad de expresión es uno de ellos, ¿no? Hay que defenderlo, en cualquier caso. Bueno, también se refirió Lerner a subir sueldos a los funcionarios públicos. Pero en todo caso sí estamos haciendo una evaluación y sí creemos que va a haber una política de incrementos de los sueldos de ejecutivos en la administración pública. Creemos que esto no ha favorecido a tener ejecutivos eficientes, probos, que vengan al Estado justamente con ese profesionalismo a hacer que las cosas caminen eficientemente en el Estado. Sí lo estamos considerando y lo vamos a anunciar también. Bueno, esta medida sí que acaba de mencionar es absolutamente fundamental, ¿no? Como sabemos, demagógicamente el expresidente Alan García redujo los sueldos de los altos funcionarios del Estado, con lo cual provocó la huida de estos funcionarios al sector privado, debilitando a un Estado que ya era institucionalmente débil. Entonces se trata de reconstruir capacidad ejecutiva y de disminuir precisamente corrupción en los niveles altos del Estado, ¿no es cierto? Finalmente también se refirió al tema de la lucha contra el narcotráfico. Sí va la erradicación, pero al parecer limitada. Veamos lo que dijo. Nosotros no vamos a permitir ni pozas, ni vamos a permitir parques nacionales que se estén utilizando, ni gente que no va a estar en el catastro. Esta es la posición clara de una nueva política que luche frontalmente frente al narcotráfico y frente a la producción de hoja de coca ilegalmente. Bueno, aquí el tema, digamos, se ha planteado a raíz de la designación de Ricardo Soberón como presidente de Levida. Ricardo Soberón es una persona que tradicionalmente se ha opuesto a la erradicación de los cocales y es asesor de dirigencias cocaleras, etcétera. Y el presidente Humala, sin embargo, en su discurso dijo que sí se erradicarían los cultivos ilegales. Se estaría acotando esta erradicación solamente a los cocales cercanos a las pozas y a los que están dentro de los parques nacionales. Esto es lo que se desprendería, es algo que ya ha dicho el propio Soberón. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto? ¿No? Cuidado, cuidado. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Luis Miguel Castilla, ministro de Economía. Vamos a comenzar hablando del posible impacto que pueda tener esta caída importante de las bolsas luego de la degradación de la deuda soberana norteamericana. Regresamos.